Una historia que hace tiempo que quiero contar es la de Américo Vespucio, porque es una de las historias más mal contadas y mal entendidas, porque nuestro sistema educativo, con el estrés que tiene, se enseña mal y no hay espacio para algunas reflexiones que son fundamentales para entender a este personaje. Todos sabemos que en el año 1492 Colombo, como dicen los portugueses, descubre lo que vendría a ser las primeras islas de unas islas de América, en Centroamérica, Cuba. Bueno. Pero él no llega al continente. Entonces siempre quedaba la duda de qué forma tenía toda esta región, qué extensión tenía. Tal es así que los portugueses descuidan un poco el interés por ese descubrimiento y siguen su ruta contorneando el África, cruzan el cabo de las tormentas, que después el rey le pone el cabo de la esperanza, y llegan a la India. Y ahí el entusiasmo y todo el tema de la India. La segunda expedición de los portugueses, que ya era una expedición comercial enorme, importantísima, como nunca se había visto en la historia de Portugal, es la de Cabral, que consigue, digamos así, llegar a descubrir Brasil. Los hermanos Pinzón ya habían andado por Amazonia. Uno de los hermanos Pinzón, Pernambuco, que había sido compañero de Colón en el primer viaje. Pero digamos que por el Tratado de Tordesillas, esto teóricamente pertenecería a Portugal, entonces el descubrimiento para Cabral fue mucho más significativo políticamente, porque era un pacto con España, que era el otro que había andado por el norte. Pero eso no importa. Lo que vamos a volver a Américo. Ya había hecho Américo Vespucio un viaje con los españoles, había ido también por un poco recorrió el tercer viaje de Colón y llegó a lo que es Venezuela. Pero en el viaje que él hace en el año 1501 con Gaspar de Lemos, él viene recorriendo la costa de Brasil. Y en la costa, y él ponía el nombre, y llevaba un misal, y de acuerdo al día del nombre del santo, él ponía el nombre del lugar. Así puso San Agostino, aquí llegó el 1 de noviembre, puso Bahía de Todos los Santos, después puso al río San Francisco el nombre, y cuando llegó a Río de Janeiro, que aquí, él vio la bahía de Guanabara, que en el lenguaje de los marineros una bahía de aguas tranquilas se le llamaba río, pero no había ningún río, claro, y le pusieron Río de Enero, Río de Janeiro. Él vuelve, después va a hacer otro viaje más, pero ese primer viaje, él le manda una carta a los Médicis. Él había trabajado ya para la familia Médici, lo había hecho en Francia, representando. Después había vuelto a Florencia y se había ido a España para trabajar para un florentino llamado Joanotto Bernardi. Este florentino es muy importante porque él le manejaba todo el comercio, era un traficante de esclavos y comerciaba también una conchilla que daba color rojo a la ropa. Y entonces Américo Vespucio estaba muy familiarizado con el tema de la explotación de los subproductos, de los productos, había un conocimiento sobre las tinturas rojas. Entonces cuando él recorrió esta región, él descubrió que el palo Brasil, el árbol llamado Brasil, daba un color rojo. El nombre de Brasil, si bien hay una leyenda irlandesa que viene de una isla, yo hace muchos años encontré en una biblioteca de que había un árbol que ya se buscaba en la India, que era de nombre Brasil o Brasil, algo así, que los franceses lo conocían.
y por semejanza le pusieron el nombre este. Nunca más volví a encontrar con ese dato, por eso siempre es bueno estar buscando. Y por esa razón, para mí, el nombre viene de ahí, por esa similitud con el árbol de la India. Pero eso es otro tema. Esa es una cosa que yo vi y no volví a ver. Sigo buscando. ¿Por qué se llama América este continente? Bueno, si Cabral llegó en el año 1500, un año antes, y con una flota enorme llegó a América y se desvió para el África, otro continente, y llegó a la India, y es Asia, entonces él evidentemente ya más o menos tenía clara cuál era la forma del mundo. Que los miembros de esa tripulación hayan pensado que Brasil era una isla o no, eso puede haber ciertas dudas, o puede haber... ¿Por qué es todo dudoso en ese aspecto? Porque en aquel tiempo, tanto España como Portugal tenían literalmente prohibido que se filtrase información para otras naciones por miedo a futuras invasiones. Entonces, si ellos reconocieron que esto era otro continente, o no, o si la literatura que ellos producían era, digamos así, capciosa para no aclarar bien lo que habían descubierto, eso es difícil, porque ellos no estaban con una voluntad de comunicar sus descubrimientos, por miedo a la competencia. Lo que sí se puede decir, y que se conoce, es que Américo Vespucio le escribió una carta, que se llama Las Leteras, a uno de los Médicis, y este hombre, y en esa historia él cuenta un pasaje interesante donde muestra un acto de antropofagia de los indios. Bueno, él cuenta que se bajó con otros portugueses a la playa y aparecieron los tupinambás y capturaron a algunos portugueses, que ellos se asustaron, que se alejaron, cuando volvieron lo estaban comiendo asado, lo habían hecho lo tenían como carne para comer ya a los portugueses. Entonces eso impactó mucho y lo escribió. Esas leteras después fueron traducidas a diferentes idiomas. Entonces, en el año 1507, un alemán, que es muy difícil pronunciar su nombre, yo por eso lo tengo aquí en la computadora, Martín, en mi alemán criollo, sería Martin Wendelsmüller, pero es así. Martin Waldseemüller. Martin Waldseemüller. Martin Waldseemüller. Este hombre hace un primer mapa donde ponen todos los nombres que le mandó Américo Vespucio. Las leteras se hacen muy populares. ¿Y por qué? Él tenía esa carta de Américo, para realizar ese mapa, lo único que tenía esa carta de Américo Vespucio. Y es el primer pasquín, digamos así, sobre América, que se empieza a traducir y a exagerar. Primero ya no eran 2 hombres que se habían comido, sino 6, después habían aparecido monstruos y se empezaron a exagerar. Y la plebe gritaba, las tierras de Américo, las tierras de Américo. Es un equívoco total. ¿Por qué? Porque Américo era el nombre. Entonces no puede ser las tierras. Y Vespucci, el apellido. Entonces serían las tierras de Vespucio. Primero. Segundo, el sexo. Es un nombre femenino, América. Y él es masculino, él es hombre. Entonces es un equívoco arriba de otro equívoco. Pero él lo puso apoyándose más o menos en la voz populi, en lo que la plebe ya repetía, al leer ese pasquín con exageraciones sobre este dato. Él habría descubierto de que esta región no era una isla y los otros no. No sabemos si los otros portugueses no sabían, porque los mejores cartógrafos eran los portugueses. Lo que sí sabemos que él le gustó la fama, dejó que creciera la leyenda sobre esta y que su nombre se popularice. Los italianos eran comerciantes que competían, Florencia, Nápoles, competían mucho con Venecia. Entonces llegaban a España, a Portugal, siempre con grandes propuestas, como grandes personas, como personas cultas.
se apoderaron del comercio de las madeiras en Portugal, de la isla de las Madeiras, en el tema del azúcar, pertenecían a la clase alta y siempre llegaban para los negocios. Eran muy buenos en eso, porque ellos no tenían una patria. Su Italia eran feudos así, todos divididos. Entonces ellos salían buscando hacer negocios con países políticamente mejor organizados, como en ese caso eran Portugal y España. Y él consiguió así que este continente llevase su nombre. Hoy los norteamericanos se hacen llamar americanos, pero cuando este hombre Martin Waldseemüller hizo el mapa, el primer mapa, le puso a esa región tierra incógnita, a Centroamérica tierra castellana, y al nordeste de Brasil le puso Américo. Entonces el nombre de América fue puesto solo para el Brasil, porque en ese tiempo ni siquiera se había un registro de lo que era la Patagonia. Magallanes había pasado por la costa, pero no se tenía mucha información. Y el mapa de Martin Waldseemüller si lo ves hoy al mapa ese, vas a ver que no tiene nada que ver con lo que es América, es una cosa que él imaginó. Pero los nombres de las costas de Martin Waldseemüller todavía se conservan, por eso este lugar se llama Bahía de Todos los Santos, gracias a Américo Vespucio.